Hola chicos, empezamos. Vamos a emprender conscientemente, digamos, lo que es nuestra expresión de ser, de vida, y para ello tenemos que ver, evidentemente, la percepción que yo veo de mi realidad, ¿no? Y esa percepción de la realidad es muy interesante con respecto al impulso que puedo materializar o no en ella. ¿Qué diferencia hay entre inercia e impulso? ¿Cuál es? Pues la inercia directamente es algo que automáticamente rueda y yo a veces no me doy ni cuenta de que está rodando. Digamos que se está dando algo porque interpreto que hay cosas erróneas, cosas que interpreto como conflictos, como errores, como cosas que tengo que mantener o que afrontar o que rechazar en mi vida. Y al final eso es una inercia, el hecho de que ni siquiera a veces lo tengo que pensar, sino que sale solo. Tengo una acción, o mejor dicho, una expresión que rueda sola. Sin embargo, el impulso es una intención la que lo impulsa. Cuando yo impulso un barquito, yo estoy empujando el barco para que vaya, por ejemplo, hacia la mar. Sin embargo, cuando hay una inercia, es que el barco ya está flotando y va por inercia en la mar, pero no hay una energía que le apriete y lo impulse hacia algo. Lo que pasa es que hay una diferencia importante entre un impulso consciente o un impulso que aparentemente es consciente, pero que en verdad está condicionado por mi percepción de la realidad, que a veces está distorsionada. Vamos, básicamente que inercia e impulso pueden estar relacionados. A lo mejor tengo una inercia y dentro de esa inercia pues tengo ciertos impulsos para conseguir algo dentro de esa interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver todos esos engarces para, pues eso, para no tener objetivos en base a esa percepción distorsionada. Si cogemos ese símil del barquito que os he dicho antes, el impulso sería, el barco está atracado, ¿no? En tierra. Y para que el barco empiece a navegar, le empujamos y le damos un impulso. Cuando ya le hemos dado el impulso, después el barco seguirá también una cierta inercia. Una inercia que puede estar tripulada o que puede ser que la mar la lleve a la deriva. Cuando impulsamos el barquito y empezamos a conducirlo conscientemente, puede ser que en el camino, sin darme cuenta, pues de repente me vaya al servicio y el barco coja su inercia. O haya de repente tempestad y el barco coja un rumbo que a veces creeré que no puedo gestionar yo o que controlar, entre comillas. Para eso es importante que veamos que el impulso consciente e inconsciente, en verdad, hay una relación entre ambos, ¿no? Por eso es muy importante darme cuenta de el impulso y la inercia en consecuencia que yo he hecho y que puedo seguir haciendo sin darme cuenta inconscientemente, según mi sistema de creencias, o puedo darme cuenta y transformarlo en un impulso e inercia, que en este caso ya no es una inercia, sino una constante de fluir, ¿no? Que lo iremos viendo, de mi vida. Podemos llamarle inercia, no pasa nada, ¿vale? Pero ya es distinto en cuanto a que el impulso es consciente. Por eso nosotros a eso le llamamos emprendimiento consciente, no solo porque no hablamos de un proyecto, hablamos de emprender nuestra vida, de gestionar con ese timón del barco nuestros pasos, nuestros pasitos y nuestra acción y expresión en nuestra vida, ¿vale? La impulsividad entrará dentro de esto, porque la impulsividad a veces es una acción que estará, digamos, supeditada a una energía, en este caso de tensión alta, positiva o negativa. Y esa tensión desbocada, si no la gestiono, se convierte en una impulsividad, pues que puede ser agresiva o igualmente no agresiva, eufórica, pero que igualmente me genera un estrés. Por lo tanto, la palabra impulso como tal es una energía que hace una presión, un impacto a algo o a alguien que, digamos, irradia o empieza a... La diferencia entre impulso e impulsividad. Hemos dicho que el impulso es una acción, pero es momentánea. Yo le doy una vez a ese impulso, coge la energía, la fuerza, y ya después lo gestiono yo con el timón del barco, jugando con ese símil. La impulsividad es la actividad, la acción o incluso la retención a veces de ese impulso. ¿Y qué ocurre? Pues que se prolonga en el tiempo y que voy arrastrando el barco más de la cuenta hasta que a lo mejor me caigo al mar, porque tengo tal proyección de energía descontrolada que al final mi energía no está hecha con un propósito. El propósito del impulso, el impulso quiere llegar a algo, hay un pequeño fin. Sin embargo, la impulsividad es una acción que a veces ese descontrol hace que no tenga una finalidad. Por eso, a veces la energía que le puedes dar desde una impulsividad, pues está descontrolada, ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo. ¿Vale? Tenemos que darnos cuenta que a lo mejor el impulso, yo pretendo a lo mejor llegar a las Islas Canarias, pero a lo mejor acabo en el Caribe. O sea, una vez que ya después con el timón gestione y lidere mi barco, a lo mejor el propósito inicial cambia.
Y eso realmente indicaría que es un impulso pues también consciente que acepta el fluir, ¿no? Y los imprevistos, ¿no? Y eso en verdad también es una virtud. Y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo puedo darle un impulso consciente a mi vida y cómo puedo después gestionar realmente la navegación de ese barco? Que ese es el punto clave, ¿no? La energía, la clave es que rote, que brote, que gire. Y esto es lo mismo que la motivación o el entusiasmo, ¿no? Al final no pasa nada por darle una energía con un fin. La cuestión es que después sepa gestionarlo y que mi navegar no dependa exclusivamente de la finalidad, sino que después yo pueda aceptar los imprevistos y acepte precisamente ese fluir de la vida. Pero evidentemente para que el barco empiece a navegar, tengo antes que darle un impulso. Si no le doy un impulso, no navega. Si nosotros, jugando con este símil, ¿vale? Si nosotros en nuestra experiencia no hubiésemos dado un impulso, no habríamos navegado. ¿Y sabéis qué? Que en nuestro caso, una gran parte de ese impulso nos lo dio la vida. Y en esa tesitura es donde nosotros no sabíamos qué hacer con nosotros mismos. Y justo en paralelo, estábamos en ese camino de Santiago intentando darle 1000 vueltas a cómo volver a resucitar de algún modo la editorial, porque la editorial, vamos, si os hiciéramos un resumen, es 10 años o sea, es como si la vida te dijera, en 10 años, todo lo concentrado malo que te pueda pasar, te va a pasar a ti. Pues esos son el resumen de los 10 años de la editorial. Había estafas de familia, fraudes de amigos, denuncias de abuso por parte de amigas íntimas de la infancia, un sinfín, bueno, evidentemente extorsión, intentos de paliza en la calle para vender las acciones de la empresa. Si hacemos un resumen de 10 años, yo no sé cómo aguantamos 10 años porque no cobramos nada más que un solo sueldo de 420 euros en 10 años. Porque todo el dinero que generábamos no nos venía de vuelta porque se lo quedaban entre medio pues determinadas personas. Pero era nuestra falta de gestión también, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que la vida de algún modo nos puso a la deriva y de repente nos estrelló en una isla, en una isleta. Y en esa isleta nosotros estábamos perdidos y no sabíamos por dónde tomar el rumbo. Y gracias a esa isleta y en esa reflexión de esa isleta, nos dimos cuenta que a lo mejor había algo que podíamos transmitir precisamente con lo que nos habíamos comprendido a nosotros mismos en esos 10 años de tortura, pues podríamos decirlo, porque en aquel momento lo sufríamos y lo veíamos como una tortura. Cuando nosotros acabamos esa andadura, fijaos hasta qué punto llegó el rechazo y la no aceptación de esa vivencia, que desde chicos nosotros, como sabéis, nos apasionan las cosas frikis y los cómics y el manga. Nosotros vendimos prácticamente todas las colecciones, no queríamos ver ni oír nada de manga, porque era como si esa afición ya no tuviera nada que ver en nuestras vidas, ¿no? Porque teníamos un rechazo precisamente con el trayecto que había tomado nuestro barco porque no habíamos tomado el timón. Y esa fue la clave, que nos dimos cuenta que el barco encalló y se estrelló, entre comillas, en esa isleta porque nosotros queríamos que alguien tomara el timón del barco y nosotros no lo estábamos tomando. También es cierto que nos habíamos metido pues, en una batalla de piratas, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero bueno, nosotros de algún modo participamos de algún modo sin darnos cuenta en eso porque no estábamos liderando y gestionando el barco. Estábamos esperando que la mar nos llevara al buen puerto, pero nosotros no utilizábamos nuestra energía, en este caso nuestra acción, nuestro liderazgo, no lo estábamos utilizando. Por lo tanto, estábamos confiando en que la vida nos ayudara, pero en el fondo éramos nosotros los que nos estábamos dando la espalda, al esperar que algo externo a nosotros, como son las circunstancias de la vida, sean los que te tengan que llevar a un destino. Entonces, bueno, gracias a eso fue donde, como os contamos en la anterior sesión, en un camino de Santiago nos dimos cuenta que estábamos hablando con un grupito de 4 personas que nos encontramos y pues no sé cuánto tiempo estuvimos hablando, ponle 2 horas o 2 horas y media, no lo sé. Cuando nos dimos cuenta éramos por lo menos 30, ¿no? Y estaban la gente ahí escuchando como si estuvieran en un curso. Y cuando acabamos fue cuando Dani dijo, oye, ¿no te das cuenta que parece que estábamos dando una clase? Parece que estábamos dando un curso de autoconocimiento o algo parecido. Y ahí fue donde dijimos, oye, ¿y por qué no? Pues lo mismo podemos hacer algo de esto. Y ahí fue donde empezó realmente el redescubrirnos en nuestra expresión, porque a nosotros ya nos habíamos redescubierto en ese momento, ¿no? En ese momento y en los anteriores nos estábamos ya aceptando con lo que había pasado. Entonces, bueno, ese símil seguro que os puede valer
Pero recordad, si la vida no nos hubiese puesto en ese impulso que nosotros mismos, sin darnos cuenta y sin intención, le habíamos también ayudado, no habríamos llegado a esa isleta y no habríamos tomado el nuevo impulso. Que ese sí lo gestionamos de cero desde nosotros. Pero es cierto que el primer impulso que dimos, como ahora mismo estáis, vosotros estaríais ahora en la isleta que habéis estancado, ¿vale? Y en esa isleta ahora tenéis que darle un impulso. ¿Nosotros qué hicimos? Miedo a exponernos públicamente, miedo o cero confianza anterior en nosotros mismos. Los dos veníamos de depresión desde que éramos pequeños. O sea, era un impulso de ponernos de algún modo a prueba sin necesidad de exigirnos, sino de permitirnos. Y bueno, también la interpretación del entorno, rechazo a los entornos que teníamos, ¿no? Y interpretación de los papeles, ¿no? Y una uniformidad que le queríamos dar a todos esos Como entornos, bueno. ¿no? Pues si las empresas, aunque sean empresas, hay personas detrás y hay que mirar por el bien común, ¿no? Y una empresa necesariamente no tiene por qué tener ese papel, ¿no? Entonces, interpretación de los papeles dentro de cada entorno de nuestra vida, ¿no? Y el no rechazo de esos papeles, ¿no? Y fijaos qué importante fue el proceso de aceptación de la etapa anterior, que en un momento del principio de este nuevo impulso, de repente nos cruzamos en el camino de totalmente causalidad, ¿no? Sí. A una de las personas que nos habían estafado en los primeros años, que nos habían intentado, pues bueno, robar, digamos, todas las licencias que teníamos y durante un año sacaron libros piratas de nuestros títulos y era nuestro propio distribuidor, ¿no? Pues ese hombre, el dueño, nos lo encontramos años después, precisamente a la vuelta de ese Camino de Santiago, que fue totalmente clave para nosotros. Nos lo encontramos y cuando nos lo encontramos, nuestra primera reacción fue saludarle, pero no desde el bien que dimos, sino como si incluso nos alegráramos de verlo, ¿no? Y lo saludamos, ay, Javier, ¿qué haces tú aquí? Y claro, conforme íbamos hablando, nuestro ego, yo por lo menos hablo por mí, mi ego decía, pero este es el que te estafó, ¿tú qué haces hablando con este? ¿Y cómo le vas a poner buena cara? Claro, conforme que yo hacía eso, él también, poco a poco, al principio era como una cierta reacción de sorpresa e incluso de contención. Él era al revés, era como decir, hostia, ¿dónde me escondo? Porque en ese momento ya él se había ido a la quiebra y estaba intentando sobrevivir pues, con un puesto de stand, ¿no? De venta de cositas, ¿no? Pero de una escala mucho más inferior, ¿no? Total, que en ese momento, aunque el ego hablara, me imagino que a ti te pasaría algo parecido, al final empezamos a hablar con una cierta reconciliación de la experiencia hasta el punto que después nos volvimos a coincidir en otro lugar y llegamos a hablar un poco de los hechos, ¿no? Pero de un modo que era más cercano al autoconocimiento que a la gestión empresarial, ¿no? Y ahí, al priori, se quedó todo hasta que nos volvió a contactar y nos hizo una propuesta. Una propuesta que era aparentemente un encargo con una parte de empresa que él tenía y que de algún modo quería hacer algo. Total, que nos pidió hacer algo, nos adelantó el dinero porque era algo remunerado, nos pagó una parte económica importante y cuando teníamos el trabajo terminado, no nos cogía el teléfono, hasta que un día nos cogió el teléfono, en este caso a mí, después de mucho insistir, porque yo le enviaba correo electrónico y no me respondía tampoco, y oye Javier, que tengo ya esto preparado, que no me coges, que me digas a dónde te lo envío, a qué imprenta lo envío, porque era un trabajo que nos había encargado de temas gráficos, ¿no? Y su respuesta fue, mira Miguel Ángel, que no me vuelvas a llamar más, que lo que he hecho es enmendar un error que tuve. Y así que nada, que espero que te vaya bien, pero que no me debes nada, ni yo tampoco te debo nada. Que nada, que gracias y punto. Y me colgó. Claro, la cantidad que nos había dado era más o menos una aproximación a lo que de algún modo nos había defraudado, o sea, estafado de algún modo años atrás, ¿no? Y fue su modo de reconciliarse. En verdad, lo normal que hubiese ocurrido, ¿qué sería? Que me lo encuentro en ese mercadillo y me hubiese puesto como un energúmeno diciéndole, hijo de puta, que por tu culpa, tal. Si hubiese hecho eso de forma impulsiva, no habríamos tenido el regalo que nos dio en ese momento, Claro. que pudimos cancelar unas deudas tan importantes como la que tuvimos y que nos ayudó, fijaos, a podernos mantener por lo menos durante 3 años, que fueron los inicios de Coaching Pop, y que sin ese colchón no podríamos haberlo hecho porque el comienzo no ganábamos dinero. Mientras que nos dábamos a conocer, todo lo que hacíamos era gratuito y digamos que nadie pagaba por nosotros, ¿no?
Entonces, fijaos qué importante es al final crear un impulso consciente y no una impulsividad inconsciente, porque al final la vida, pues todo, es como decimos, la tempestad tú puedes odiarla, pero después el mar en calma tan bello que tú lo fotografías es también el mismo mar. Entonces es cuestión de percepción. Y ese punto es el que vamos a iniciar, ver qué percepción veo y no condicionarme por la percepción, pero sí poderla gestionar. Si hay una tempestad, tengo que actuar en consecuencia, pero no tengo que cagarme en los muertos del mar, Qué sino que bonita tengo historia. que navegarlo, ¿vale? Es bonito, lo recordamos y fíjate, yo no echo de menos esa etapa porque ya estamos en otra y muchas veces nos lo preguntan y de hecho, por activa y por pasiva, ¿vais a volver o vais a hacer algo? No, es que estamos haciendo lo mismo que antes que queríamos transmitir, pero por miedo, en 10 años editoriales no nos permitimos ni escribir artículos, ni publicarnos ni libros, ni publicarnos dibujos. Al final no transmitíamos, lo que hacíamos era impulsar a otros para que a través nuestra se comunicaran. Y esa propia expresión la teníamos totalmente anulada porque no nos dábamos valía en primer lugar. Entonces tuvimos que estrellarnos, como hemos dicho antes, con ese barco para darnos cuenta de que ahora lo que tocaba era lo que no nos habíamos atrevido por miedo, que era expresarnos y liderar ese barco, porque estábamos en un barco que queríamos liderar, pero a costa de que los demás tomaran el timón, ¿no? Y las riendas. Entonces, claro, evidentemente al final, pues nos estrellamos. Mucho que aguantamos 10 años. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, es una historia al final que nos sirve para sintetizar este tema. Y yo mismo ahora que os cuento esta historia, todavía la comprendo más. Todavía a día de hoy la recuerdo y la comprendo mucho más, ¿vale? El barquito es energía, por lo tanto es un barquito mágico. Si yo creo que mi barquito es una barquita muy chiquitita que cuando venga la tempestad voy a hundirme, lo será. Pero si me doy cuenta de que puede ser, bueno, iba a decir el Titanic mejor no. No. Déjate. El Titanic mejor no, ¿vale? Pero si puede ser otro barco que pueda afrontar cualquier tipo de cosa, pues irradiaré Barco vikingo. ese tipo de barquito, ¿vale? Entonces, depende de nosotros. El Titanic, pues depende de si el capitán hubiera sido un buen capitán, hubiera llegado a buen puerto. O sea que nuestro barco sí puede ser un Titanic, que ya es Puede cuestión ser un de la Titanic, gestión del sin capitán. problema. Muy bien. Que porque está la simbiosis de las dos cosas, ¿vale? El ser capaz, el darme cuenta de que yo puedo gestionar el timón, pero también después confiar en mi barco, ¿vale? Por eso son dos cosas. Y bueno, y mi interpretación del entorno también, evidentemente. Exactamente. Al principio de esta sesión os estamos diciendo que es el impulso que le estamos dando a nuestra embarcación para tomar un rumbo nuevo, un viaje nuevo, un trayecto nuevo en mi vida, pero esta vez consciente. Es muy importante que si le voy a dar un impulso es porque tengo claro qué impulso quiero dar. Imaginaos que le vais a dar un impulso al barquito, pero dudáis de que pueda navegar. ¿Creéis que ese barquito va a tener el impulso suficiente para llegar a alta mar? ¿O se va a quedar a medio gas? Es súper importante que no os decretéis la duda, la incapacidad, porque vosotros sois los que materializáis tanto el barquito como el timón, como la propia, en este caso, fluir en la mar. Por lo tanto, es súper importante que no os boicoteéis al creer que a lo mejor no puedo, porque entonces no voy a poder, porque yo estoy creando mi realidad. Si yo creo que no puedo, no voy a poder, porque es lo que estoy proyectando. Tiene mucho que ver con la ley de la atracción lo que estamos abordando, solo que nosotros nos gusta hacerlo desde un modo acción y algo más tangible, pero evidentemente la parte energética se da, ¿vale? Pero nosotros no hablamos de esa parte porque como no la vemos, simplemente la podemos canalizar con la propia acción y expresión de nosotros, lo otro ya va solo. Como va solo, no hace falta controlarlo, ¿vale? Porque si no nos podemos distorsionar. Ese va a ser el punto de partida del emprendimiento consciente, ver el impulso real que en este momento de mi vida yo quiero darle. Si no veo el impulso, y recordad, no dudéis de vuestro impulso, ese es vuestro impulso. No tengáis miedo a dónde os lleve porque no podéis controlar cuando haya tempestad o no, pero sí la podéis gestionar. Por lo tanto, no es evitar, ay no voy a ir a las Maldivas que va a haber tempestad. No se sabe, puede ocurrir en cualquier lado. Por lo tanto, daos cuenta de que no os tenéis que focalizar en las circunstancias, sino solamente en vuestro empoderamiento y en vuestra propia decisión para empezar realmente a ser consciente de lo que es ser yo en mi vida.
Evidentemente, dependiendo de la sabiduría del propio capitán del barco, pues sabrá lidiar mejor con lo que vea, ¿no? Con lo que pueda surgir del entorno. Por lo tanto, no tenemos que pensar que emprender un nuevo trayecto, ahora siendo consciente de ello, con un impulso concreto, no tenemos que pensar que eso tengo que rechazar todo lo que he podido vivir tiempo atrás. Porque eso que he vivido, cuando lo acepto y lo comprendo, se transforma en mi sabiduría de vida, en la sabiduría del navegante. Por lo tanto, que el navegante vea cómo sorteó o se estrelló con icebergs tiempo atrás, le ayuda ahora conscientemente a poder navegar mejor su barco. Por lo tanto, no lo veáis como bueno o malo, porque recordad, todo es una experiencia que es por algo, y esa experiencia al final es una sabiduría en mí si la comprendo y no la rechazo. Porque la clave del iceberg es que os deis cuenta de que el iceberg nos busca, es decir, está. Por lo tanto, este peligro o este conflicto que yo veo en mi vida, en el fondo está porque creo que tengo que atravesar por donde está el iceberg y una y otra vez intento destruir el iceberg, pero es que el barquito, a menos que sea un medio, bueno, es que no, ni un tanque, no sea un tanque, ni un barco enorme, no vas a poder destruir un iceberg aunque le veáis una puntita muy chica, porque en el fondo debajo puede haber algo muy grande, ¿vale? Entonces, daos cuenta de ese punto, de que lo que tengo que hacer es gestionar el conflicto, el peligro que yo puedo ver en mi vida para poder soltearlo y dejar que el peligro, entre comillas, el iceberg en este caso, siga su curso. Cada uno puede darle el matiz que quiera a lo que es un iceberg. Puede ser algo precioso, algo sublime o algo destructivo, pero esa definición es totalmente subjetiva según la percepción de cada uno. Por lo tanto, en un emprendimiento consciente, en un barquito que habéis acabado de impulsar a la mar, lo importante es que os reconciliéis con todos los elementos que hay en la mar para poder gestionar sin necesidad de querer cambiar todos los elementos que hay en esa mar, ¿vale? No tenemos que tener miedo de volver a naufragar, porque lo mismo que vuelvo a coger y construir un nuevo barco, lo puedo hacer nuevamente. Por lo tanto, simplemente me tengo que permitir realizarlo y demostrarme que puedo hacerlo, que puedo navegar, pero que no tengamos miedo a eso porque eso se puede reconstruir, ¿vale? Así que ese punto siempre tenedlo ahí presente. El permitirme empezar a impulsar ese barquito y navegar aumenta mi autoestima interna porque voy dejando de depender de tener una autoestima externa. Por lo tanto, si yo ya me he metido por una ruta y he visto que ahí hay un remolino, siempre constante, pues no me voy a volver a meter en el remolino, porque gracias a eso podré navegar con sabiduría. Por lo tanto, siempre tenerlo muy presente, porque va a haber veces que si vuelvo a entrar en una inercia, recordad que esa inercia me va a llevar otra vez a estrellarme, a naufragar. Por lo tanto, va a ser muy importante que vuelva a poner el foco en la anterior para ser consciente de ello y ahora navegar voluntariamente. Recordad, para poder emprender el emprendimiento consciente, tengo que ver las claves de las rutas por las cuales ya he pasado y a veces puedo coger una inercia equivocada, porque es mi inercia. Por lo tanto, lo que ahora estáis trabajando de lo que os representa es realmente un rasgo más cercano a la impulsividad o a la inercia que os lleva el emprendimiento inconsciente. Pero para transformarlo en consciente, tendré que sacar la comprensión y el entendimiento de la parte inconsciente. Mientras que este punto me represente, no podré navegar libremente, porque creeré que mi barco lleva una bandera concreta. Y si mi barco ya va con una bandera concreta, estoy posicionándome en un entorno concreto con unos amigos y unos enemigos concretos. Vamos, básicamente lo que hemos visto en gestión de emociones, la pirámide supra y la infra, para los que hayáis dado el curso, ¿vale? Vale, Eso es vale. dialogar sobre mi distorsión para tener una empatía real de mí desde ese diálogo consciente, ¿no? Recordad que un emprendimiento consciente no sería que os digamos qué tenéis que hacer, porque entonces ya no es consciente ni voluntario, Claro. ni tampoco un parche que os digáis vosotros mismos, ay, pues me gustaría hacer tal cosita. Si tengo una inercia que me condiciona, no voy a hacer esa cosita. Como hemos dicho antes, si creo que mi barquito es así y me quiero ir al quinto pino, pues no voy a ir, porque creo que mi barquito es así y es lo que estoy creando. Por lo tanto, es muy importante daros cuenta de que va por fases. Hoy es la primera parte. Ese punto que me represente que vais a trabajar os va a llevar a un grado importante del inicio de vuestra travesía.
pero después lo vamos a transformar en algo consciente. Pero para eso tengo que comprenderme en lo que me identifico como bandera, como os hemos dicho antes. Recordad que cada vez que creéis que a ver si va a ocurrir algo, a ver si me va a ocurrir tal cosita, lo estáis creando en vuestra realidad.